buen día a todas, a todos, a los medios de comunicación. También agradecer a las distintas y distintos legisladores que nos acompañan. Pues convocamos esta conferencia de prensa porque nos parece importante hablar del golpe de Estado que se acaba de realizar en Bolivia en los últimos días, en las últimas horas, y la situación que vive este país hermano de América Latina, porque nos parece muy lamentable que en pleno siglo XXI este tipo de golpes de los que nuestra región parecía ya haber superado sigan haciéndose presentes. El presidente Evo Morales tomó la decisión de renunciar frente al evidente golpe de Estado y la creciente violencia que existe, porque no podemos decir que existía, sigue aconteciendo violencia, además mucho más grave en Bolivia, y no obstante que el conflicto que inicia por el alego del fraude electoral, no obstante que el presidente Evo Morales llama incluso a nuevas elecciones, a una mesa de diálogo, a resolver el conflicto de manera pacífica, la derecha en Bolivia actuó de manera violenta y generó las condiciones para un golpe de Estado. Es un golpe de Estado lo que acaba de acontecer en Bolivia, hay que decirlo con todos sus nombres, y preocupa por toda la conformación del golpe, y nos preocupa también, y desde el Senado de la República, las y los legisladores aquí presentes hacemos un llamado respetuoso a la OEA, a que pueda mantenerse a la altura del proceso democrático y de la garantía de libertades en Bolivia, porque es muy grave lo que está pasando y porque nos parece lamentable que organismos internacionales se ausenten de estos conflictos cuando les conviene, y cuando no les conviene hagan parte, incluso sean cómplices del daño a la democracia. Para México es importante reivindicar su labor diplomática, reivindicar su papel de México en la región, en América Latina, y por eso es que también acompañamos, respaldamos y reconocemos y aplaudimos la posición del gobierno mexicano de abrir la embajada de México en Bolivia como un espacio para darle cabida a personas que han solicitado asilo, e incluso se ha planteado, y desde este Senado reconocemos y también respaldamos, que en caso de que el presidente Evo Morales solicite asilo a México, así se realice. En ese sentido, bueno, pues estamos preocupados porque lo que pasa en un país latinoamericano no está distante de lo que pasa en otros países en la región, y no podemos permitir ni que haya un golpe a la constitucionalidad, al orden institucional, y mucho menos que se genere un estado de violencia. En ese sentido, bueno, es parte de lo que queremos compartir esta mañana. Estaremos muy al pendientes de lo que acontece en Bolivia. La violencia está aumentando y hay confrontaciones incluso ahora entre civiles, y lamentablemente el ejército está empezando a salir a las calles, no obstante que el presidente Evo Morales se hizo a un lado para que no pusieran el pretexto del fraude electoral al desate de violencia. Entonces, si alguien quiere agregar algo, y le damos la bienvenida al senador Martí Batres y a la senadora Berta Carabeo, que también nos acompaña. Gracias. Muchas gracias. Saludamos a las diputadas, diputados que nos visitan el día de hoy, locales y federales, y también reconocemos esta iniciativa de la senadora Citlali Hernández de estar atenta a acontecimientos internacionales. Hay una gran preocupación por lo que está pasando en varios países, particularmente en este caso en Bolivia, donde se vive un grave retroceso, a pesar de haberse conquistado avances muy importantes en materia de democracia política. Ahora estamos viendo el retorno del uso de la fuerza, y se ha dado en ese país, por desgracia, una ruptura del orden constitucional, y a través del uso de la fuerza se está deponiendo a un gobernante legítimamente electo. En medio del conflicto valoramos la sensatez y la altura de miras histórica del presidente Evo Morales, quien señaló que se convocaría nuevas elecciones primero,
y luego se presentó su renuncia con el objeto de que no se desatara la violencia en aquel país. A pesar de estas dos decisiones importantes, las fuerzas que no están acostumbradas al ejercicio democrático quieren imponer una situación por medio del uso de la fuerza y de la violencia, lo cual es condenable. Somos partidarios del ejercicio pleno de la democracia y de la vía del diálogo para la resolución de conflictos. Corresponderá, en efecto, a los bolivianos resolver la problemática que enfrenta su país y, sin embargo, expresamos nuestra opinión para que se restablezca el orden constitucional, la democracia, y esto se haga por la vía pacífica y por la vía del diálogo. No queremos dejar de señalar que en los años pasados en Bolivia se vivió un crecimiento económico sostenido, el más alto de la región. También disminuyó la pobreza en porcentajes muy elevados, que fueron punto de referencia para toda la región de Sudamérica, y por otro lado se vivieron cambios políticos que abarcaron el reconocimiento de las diversidades de todo tipo, empezando por las diversidades étnicas que habían sido desconocidas en años previos a este régimen democrático que se vivió en los últimos años. Y por otro lado también corresponde y ha correspondido al pueblo boliviano definir las características de su régimen político y, no obstante ello, por medio del uso de la fuerza y buscando la intervención extranjera, es que se ha intentado regresar a las épocas del poder basado en la fuerza o en los cuerpos de fuerza policíacos o militares, evitando la supremacía del poder civil. Nos parece que los acontecimientos en Bolivia son un llamado de atención importante para toda la región, con el objetivo de que no vivamos retrocesos en ningún lado de América Latina en cuanto a los avances logrados desde principios del siglo y hasta ahora. Muy buenos días a todas, a todos. Agradezco la invitación de la senadora Citlali Hernández por invitarnos a hacer un pronunciamiento respaldando al pueblo de Bolivia y sobre todo a que esta podría ser una resolución pacífica y no lo están privilegiando. Al momento de que se disponen todas las fuerzas públicas a deponer a un presidente, y que este llamado a que la Organización de Estados Americanos sesione es urgente, porque vemos que hay campañas de odio que se articulan desde diferentes países, en particular Estados Unidos, hacia dirigentes como Evo Morales, en donde siempre se les trata de ver como dictadores, como personas que no tienen los créditos suficientes para gobernar un país. Cuando lo ha dicho el senador Martí Batres, demuestra a Evo Morales cómo el crecimiento económico en Bolivia es algo que nadie ha querido mencionar. Y nosotros sí queremos alertar a que cese esa campaña internacional. Lo vemos en las redes sociales, apenas hacemos un llamado, un pronunciamiento pacífico hacia este conflicto, inmediatamente hay respuesta violenta, respuesta que no tiene nada que ver con buscar una solución, sino con acrecentar el odio, con acrecentar el conflicto. Y esto también lo tenemos que señalar porque nosotros sí queremos emprender una campaña en la que llamemos a la paz, en la que llamemos a que no se atente contra la vida, porque es eso lo que han hecho, no solamente con el propio presidente de Bolivia, sino con su familia, y eso no se vale. Creo que estamos ya en el siglo XXI, muy avanzado el siglo XXI, como para regresar al uso de la fuerza, al uso de la violencia, de la intimidación, para que se puedan imponer en un gobierno
en un Estado nacional. Por eso el llamado yo creo que es muy pertinente, agradezco la invitación y que además seamos de diferentes congresos, de diferentes niveles de representación en este país, que nos estemos sumando a esta campaña, y va a ser una campaña contra el odio, contra la violencia y por la paz en Bolivia. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Me sumo al agradecimiento por esta invitación a la senadora Citlali, y que respaldamos el posicionamiento del Gobierno de México, del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de hacer un llamado a la OEA. Sabemos que nuestra política exterior se basa en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, pero no podemos ser cómplices ni guardar silencio cuando se quiere usar la fuerza y se quiere usar la violencia. Aquí hacemos un llamado con todo el respeto al pueblo de Bolivia para que se pueda restablecer el orden constitucional. Los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia. Esto es un atentado al pueblo bolivariano, y estamos aquí en la Ciudad de México, el país, para poder respaldar al pueblo y al presidente Evo Morales, y hacer también hincapié a la tradición que se tiene en México de dar derecho al asilo. Así que estamos respaldando. No se puede permitir, como ya se ha mencionado aquí, que en pleno siglo XXI se esté buscando salidas a través de la violencia. Y también quiero hacer hincapié en algo muy importante. Me parece muy preocupante, me parece también lamentable que la derecha y la oposición aquí en México, especialmente el PRI y el PAN específicamente, estén haciendo un reconocimiento y avalando lo que está sucediendo en Bolivia. Me parece que el uso de la fuerza, el uso de la violencia en cualquier país, no se puede decir que eso es democracia. En la Cuarta Transformación entendemos que la resolución de los conflictos tiene que ser por la vía pacífica y por la vía democrática. Así que todo el respaldo para el pueblo de Bolivia. Muchas gracias a todas y todos. Antes que nada, queremos aclarar y reiterar que fue un golpe de Estado, que estas no son acciones de la ciudadanía. La ciudadanía expresó su decisión en la campaña electoral y el día de las elecciones, y Evo Morales ganó por más de 10 puntos, una cifra bastante alta. También queremos aclarar que no es justo y no es adecuado que instituciones internacionales se involucren en las decisiones internas de un país como lo hizo la OEA. Eso es reprobable. No vamos a poder aceptar y no va a haber nunca más una confianza ante estas instituciones. Y por último, nosotros, la Cuarta Transformación, estamos por el respeto de la autodeterminación de los pueblos, y lo que se está haciendo en Bolivia no está respetando la decisión del pueblo boliviano. No podemos avalar este tipo de golpes de Estado, y no podemos avalar que no se respete la decisión de todo un pueblo, de toda una comunidad, del conjunto de este país, en el momento en el que decidió que su presidente fuera Evo Morales. Además, queremos hacer un llamado. Hoy va a haber una movilización afuera de la Embajada de Bolivia en apoyo al presidente Evo Morales, porque él es el presidente electo, y repudiando las acciones que ha tenido la derecha al interior del país, las decisiones que tuvieron las Fuerzas Armadas al interior de ese país, pero también las acciones que han tenido los gobiernos a favor del imperio gringo, apoyando esta acción de golpe de Estado que se ha dado en este hermoso país hermano como es Bolivia. Por favor, les pedimos nos acompañen y que quede muy claro cuál es la postura de los mexicanos y de los que somos parte de la 4T ante las acciones que vivimos bajo esta situación. Muchísimas gracias. Gracias. Solo reiterar que esta concentración ha sido convocada por distintas organizaciones, por distintas personas de la ciudadanía,
y estaremos ahí acompañando a algunos de los legisladores presentes. La cita es a las 5 de la tarde afuera de la Embajada de Bolivia. Y bueno, si hubiese alguna pregunta de los medios de comunicación, solo reiterar que solo está convocada esta conferencia para el tema del golpe de Estado en Bolivia. Sí, senadora, les pregunto en primera instancia a Mayolo López de Reforma. Senadora Hernández, en primera instancia el gobierno se apresuró a convalidar el triunfo de Evo Morales. 2 días después, la escritora Elena Poniatowska escribió, literalmente, ¿por qué los presidentes de la República quieren eternizarse en el poder? ¿Por qué insiste Evo Morales en creer que no hay nadie más que él? Me gustaría mucho una opinión al respecto. Y segunda cuestión, visto el enredo que prevalece en Morena, ¿es partidaria de que Jacob Polensky continúe al frente del partido? Bueno, reiterar que el tema del partido, digamos, es otro tema, pero sobre el tema del triunfo de Evo Morales. ¿Del asunto de Morena no quiere hablar? No. No, lo que pasa es que estamos en otro momento, mejor después. Pero sobre el tema de Bolivia, pues el gobierno mexicano reconoció el triunfo de Evo Morales porque en cualquier país 10.56 de ventaja, por supuesto que son la clara evidencia de un triunfo, y creo que justo es parte de lo que queremos decir en esta conferencia. Evo Morales ganó las elecciones y lo que no pudo ganar la derecha golpista boliviana en las urnas, lo quiso ganar con violencia, secuestrando, torturando, amenazando a autoridades, alcaldes, a legisladores y a ministros. Por eso es que la decisión del presidente Evo Morales de renunciar fue para que no siguieran torturando, ni amenazando, ni violentando a las autoridades y a los simpatizantes de su gobierno. Él se hizo a un lado para que no escalara la violencia, no obstante que todo el tiempo llamó al diálogo y a la resolución pacífica del conflicto. Y hoy, que él ya se hizo a un lado y renunció, hoy sigue predominando la violencia contra distintas comunidades en Bolivia. Por eso es que nuestra posición es clara. A nuestro juicio, Evo Morales es el presidente actual de Bolivia, fue electo o fue reelecto, y hoy hay un impas, un daño a la constitucionalidad y a la democracia de Bolivia, porque no sabemos cuáles son las decisiones que han tomado quienes llegaron por la violencia al Palacio de Gobierno, y necesitarán conducirse con base en la Constitución y en el proceso necesario. Tendría que llamarse a nuevas elecciones. Y hoy por eso es que para nosotros es importante hacer un llamado a que el conflicto se resuelva de manera pacífica, y también que el pueblo boliviano sepa que no están solos y que los ojos de México y del mundo están con ellos, porque la práctica del golpe de Estado que vimos en Bolivia es el regreso a lo que muchos de nosotros no vimos, pero sí leímos en libros de historia, es la fórmula de hace más de 2 siglos. América Latina no puede permitir que ese siga siendo el ingrediente común de las democracias. Aquí agregaríamos lo siguiente. Primero, Evo Morales ganó en el proceso electoral convocado por los órganos constitucionales de ese país y fue declarado ganador por los órganos constitucionales de ese país. En todo caso, de acuerdo al orden constitucional de Bolivia, Evo Morales resultó triunfador, y de ahí se deriva el reconocimiento, la felicitación que dio el gobierno mexicano, y no solo el gobierno mexicano, sino otros gobiernos del mundo también. En segundo lugar, sobre la permanencia de los gobernantes en el poder, esa es una decisión de los pueblos. En México tenemos un sistema de no reelección, se debe a nuestra historia, pero la mayor parte de los países de Sudamérica tienen sistemas de reelección consecutivas o no consecutivas, con acotaciones que sus propios regímenes jurídicos y constitucionales establecen. Aquí nos parece curioso que se diga que ya llevaba muchos años en el gobierno Evo Morales, llevaba 13 años, cuando Angela Merkel en Alemania lleva 14.
Pero ya es ¿Por un qué? sistema parlamentario, no presidencialista. Pues cada país tiene su sistema jurídico en todo caso. Al final de cuentas, hay periodos que establecen las propias constituciones de cada país. En su caso, pues la Constitución de Bolivia o la Constitución alemana establecen la duración de los titulares del Poder Ejecutivo. ¿Por qué no se condena la permanencia de Angela Merkel en el gobierno? Porque es blanca, porque es de un país desarrollado. ¿Por qué se condena que Evo Morales haya estado 13 años en el gobierno? ¿Porque es indígena? ¿Porque es moreno? ¿Porque es de un país subdesarrollado? ¿Porque es de izquierda? Creo que ahí en la opinión pública hay dos varas para medir la permanencia de los gobernantes en el gobierno. Y subrayo, para que no quede lugar a dudas ni confusiones, en México nosotros somos partidarios de la no reelección, pero esa es una decisión soberana de nuestro país, derivada de nuestra historia. Ahora bien, el triunfo electoral de Evo Morales no solo fue declarado por los órganos electorales de aquel país, sino ratificado por los diversos mecanismos de medición de la opinión pública, o sea, los sondeos, encuestas, en fin, evidencian el triunfo y la mayoría en el apoyo a Evo Morales. El otro candidato, el que quedó más cerca, nunca reunió la mayoría de la votación del pueblo. Por eso no hay una protesta de la ciudadanía por un cambio político, pacífico, democrático en Bolivia. Lo que hay es un golpe de Estado. Y aquí vale reiterar lo que hemos dicho, yo lo comentaba el sábado en algún evento. Esta es una conducta recurrente de la derecha en los diversos países del mundo. Cuando no triunfa en las urnas la derecha, quiere imponer lo que no ganó en las urnas a través de golpes de Estado. Y estos golpes que se han dado ahora, con ciertas características, no necesariamente iguales a las del golpe de Pinochet en 73 o de Videla en 76, en Chile y en Argentina respectivamente, se han dado con otras características en varios países. O sea, al presidente Lugo de Paraguay, al presidente Zelaya en Honduras, a la presidenta Rousseff en Brasil. Es decir, irrumpe la derecha y con mecanismos de fuerza trata de impedir que se ejerzan los mandatos que se lograron en las urnas, que finalmente son la fuente de la legitimidad política, popular y constitucional. Por lo tanto, lo que vemos que ha ocurrido en Bolivia es uno de estos golpes, como los que he mencionado, contra el orden constitucional, y no se trata de una manifestación pacífica o de una protesta, sino de una irrupción violenta para interrumpir el mandato de un gobernante que ha obtenido su legitimidad en las urnas. La siguiente pregunta es de Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Quisiera preguntarles, senadores, si ustedes perciben que hubo una actuación sesgada por parte de la OEA. Aquí oímos ya algunas opiniones de diputados, pero a ustedes como senadores, quisiera preguntarles si efectivamente ustedes estarían descalificando la actuación que ha tenido la OEA en el caso Bolivia. Eso sería una. Y también la otra, preguntarles si lo que pasa en Bolivia es para poner las barbas a remojar en México también, si lo ven. Si ven ustedes, el presidente el otro día andaba hablando de golpes de Estado y de azonadas, en fin, si ustedes ven este asunto aquí. Y ya lo decías, Martí, que pues ustedes están en contra de la reelección, pero, por ejemplo, bueno, pues está en la idea de hacer un cambio ahora en materia electoral muy similar al que se hizo en Bolivia, aquí en México. Entonces, ahí como que pues, sí llama la atención, ¿no? Gracias. Bueno, pues primero hacer un llamado, aprovechar el espacio para hacer un llamado
a todos los actores de la opinión pública, incluidos medios de comunicación, a ser un poco más responsables con el intento de comparaciones que se hace. México es distinto a cualquier país de América Latina, como todos los países de la región son distintos y tienen cosas similares. Respecto al tema de la OEA, por supuesto que percibimos una actuación distinta según el país y según el gobernante en turno y según la ideología incluso que practique cada gobernante. Por supuesto que percibimos que estuvo presente en el proceso electoral para abonar al conflicto y al alegato de fraude electoral, y estuvo ausente después mientras el presidente Evo Morales intentó resolver el conflicto. Solo dejar muy claro, y creo que sí es importante reiterarlo si no ha quedado claro, hubo elecciones, ganó Evo Morales, hubo una acusación de fraude electoral, Evo Morales solicitó a la OEA que pudiera hacer una auditoría y incluso la asumió como vinculante. Si la OEA decía que había irregularidades suficientes para sustentar un fraude electoral, se repetirían las elecciones. Si la OEA ratificaba que las elecciones, que los resultados electorales le daban el triunfo a Evo Morales, todo continuaba. No obstante eso, la derecha boliviana estuvo desde el día 1, después de las elecciones electorales, manifestándose con violencia, golpeando, rompiendo vidrios, quemando, acosando a líderes, dirigentes y simpatizantes del presidente Evo Morales. El presidente llamó al diálogo, a la resolución pacífica, y la derecha boliviana no quiso. Después, mientras escaló la violencia y empezó el acoso directo y las amenazas a los integrantes del gobierno de Bolivia, le quemaron la casa a la hermana del presidente Evo Morales, torturaron a alcaldesas, todo el mundo vimos las imágenes en que una de las alcaldesas fue secuestrada, fue violentada, le aventaron pintura. Supimos de legisladores, porque al final muchos de nosotros tienen contacto con distintos legisladores en América Latina y en el mundo, supimos que sus familias estaban amedrentadas, los ministros secuestradas, los ministros de Evo Morales fueron amenazados y les pedían que abonaran o que alegaran la renuncia de Evo Morales o le hacían algo a su familia. No obstante eso, el presidente vuelve a decir, hago un llamado, renuncio y que haya nuevas elecciones. El presidente Evo Morales hizo a un lado y el golpe se siguió orquestando. Es un golpe de Estado y tenemos que ser muy claros en ello, y la OEA, que en su carta de declaración tiene entre muchos principios y asume como un principio que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, hoy estuvo ausente, y por eso es que reconocemos y respaldamos que nuestro canciller Marcelo Ebrard está solicitando a la OEA intervenir como miembros que somos, porque no podemos poner a ninguno de nuestros países, a ninguna de nuestras democracias y a la región en su conjunto al riesgo de que los organismos internacionales que tendrían que coadyuvar a garantizar la democracia y las libertades estén ausentes en algunos países y presentes en otros, y en los dos casos respaldando golpes blandos o golpes duros de Estado. No lo podemos ni respaldar, ni entender, ni acostumbrarnos a ello. Respecto a la otra pregunta, en México tenemos otras condiciones, vemos a una derecha con sesgos golpistas también, desde la opinión pública, aquí mismo en el Senado de la República, vemos como algunos senadores buscan todos los días desacreditar a la Cuarta Transformación, pero en México hay condiciones para seguir trabajando y fortaleciendo la Cuarta Transformación, porque eso es lo que decidió el pueblo, y vamos a defender siempre las decisiones del pueblo de México. Solo para precisar, si la OEA fue parte, digamos, actuante de esta crisis, ahora pedirle que vuelva a recomponer las cosas no es como medio iluso. No queremos que recomponga. En realidad creo que nuestro error es creer en estas instituciones que nunca han sido imparciales, que sí buscan fines y los fines son completamente apegados a lo que los Estados Unidos determine o quiera.
no podemos negar eso, y es más, se nos informó que la OEA generalmente da un resolutivo una vez que termina el conteo de todas las casillas, y ellos empezaron a dar un resolutivo con el 85%, cuando todavía no se contaba el voto rural, en donde se sabía que Evo Morales iba a lograr tener el triunfo contundente. Eso no se puede dejar de lado, porque ellos en ese momento dejaron de ser imparciales. Bueno, es más, no creo que nunca lo hayan sido, pero ahí demostraron claramente bajo qué lógica o bajo qué argumentos se iban a mover y a quiénes iban a beneficiar. Y con respecto al golpe de Estado, sí queremos aclarar que habemos muchos que vamos a defender a este gobierno, en el que no vamos a permitir que vayan en contra de la decisión popular, y vamos a defender la 4T, a nuestro presidente y todo este proyecto de transformación en los que más de 30 millones de personas confiaron. Gracias. Nada más un par de comentarios finales. Primero, les recuerdo una de las encuestas que se realizó, la encuesta de Ipsos, le dio a Evo Morales 40% de la intención de voto, a Mesa el 22% y a Ortiz el 10%, para que se vean las diferencias registradas no solo electoralmente, sino registradas por quienes miden la opinión pública más allá de los órganos electorales. Por otro lado, también quiero subrayar que cada país es distinto. En el caso de México, valoramos mucho, el presidente de la República lo ha hecho y lo reiteramos, la actuación institucional histórica del ejército mexicano a lo largo de todas las décadas posteriores a la Revolución Mexicana, pero no está de más insistir en toda la región en el valor que tiene la supremacía del poder civil y en que la legitimidad de un gobierno emana de las urnas y nada más de las urnas. Bueno, si no hubiese alguna otra pregunta, agradecerles a los medios de comunicación, también al senador Ernesto Pérez Astorga, que se sumó a esta conferencia, a la senadora Jesús Rodríguez, al senador Alejandro Peña, y pues decirles que vamos a estar muy al pendiente de lo que acontezca en Bolivia y de lo que se aborde también en la OEA al respecto. Muchas gracias. Gracias, senadoras y senadores. Muy buenas tardes. Gracias.